Listo chicos, hoy vamos a seguir con nuestra asignatura de química hablando de lo que son las sales oxisales neutras, ¿sí? La clase pasada vimos lo que eran las sales halógenas neutras. Hoy vamos a ver lo que son las sales oxisales neutras. Bien, primero que nada vamos a indicar que estos son compuestos, en este caso son ternarios, ¿sí? Que resultan de la unión de un ácido oxácido con un hidróxido. Siempre que nosotros hablemos de compuestos neutros, si vamos a tener, o si va a ser el caso de que se combine un compuesto ácido con un compuesto básico, ¿sí? O un ácido con alcalino, que es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Un pH ácido, un pH alcalino para obtener algo neutro. ¿Sí? ¿Y cómo se produce esa neutralización? Pues cuando los grupos hidroxilos o oxidrilos o los grupos OH de los hidróxidos neutralizan a los hidrógenos de los ácidos, ¿sí? Entonces ahí se produce en este caso la neutralización, ¿sí? Entonces, sin más, vamos a pasar a elaborar uno de estos compuestos. Desde el principio, ¿sí? Nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a necesitar primerito un ácido oxácido. ¿De dónde vamos a sacar ese ácido oxácido? Tenemos que recordar de dónde vienen los ácidos oxácidos. Resulta de la unión, ¿no es cierto?, de un óxido ácido o un anhídrido, como ustedes más lo conozcan, ¿sí?, con una molécula de agua. ¿Y de dónde viene ese óxido ácido o anhídrido? ¿Sí? Pues resulta de la combinación de un no metal, ¿sí?, más el oxígeno. En este caso vamos a ocupar el cloro, ¿sí? Vamos a ocupar el cloro con su valencia positiva más 7. Entonces vamos a tener cloro más 7 más oxígeno menos 2. ¿Sí? Lo que me va a dar como resultado Cl2O7. ¿Sí? ¿Cómo se llama este compuesto? Sí, este se le conoce como óxido. Vamos a recordar un poquito. El cloro en este caso tiene valencia 1, 3, 5 y 7 positivos, ¿no es cierto? Está actuando como el catión en este caso, ¿sí? ¿Cómo tengo que denominarle con la valencia más alta? Sí, si ustedes pueden recordar, este es un óxido perclórico, ¿sí? Óxido perclórico. Muy bien, hasta ahí ya tenemos nuestro óxido. Si vamos a borrar esto un poquito, si ya sabemos cómo se llama. Bien, ahora decíamos que vamos a pasarlo por acá, este óxido perclórico tiene que combinarse con una molécula de agua para obtener un ácido oxácido, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cuál es el resultado que yo voy a obtener? Ya sabemos cómo obtener los ácidos oxácidos, ¿no es cierto? Simplemente en este caso vamos a sumar los átomos que tenemos en ambas moléculas, ¿sí? Empezando con los hidrógenos. Entonces aquí tenemos ¿cuántos hidrógenos en todo esto? Tenemos únicamente 2. Vamos ahora al no metal, que sería en este caso el cloro, ¿no es cierto? El cloro, ¿cuántos átomos hay? Entre todo esto tenemos 2 átomos de cloro. Y vamos a ver cuántos oxígenos tenemos, 1 aquí y 7 acá, que me darían 8, ¿no es cierto? Entonces, en este caso aquí tendríamos, ¿sí?, el ácido, ¿cómo se llamaría? Sería un ácido perclórico, ¿no es cierto? Basándonos en el nombre que nos resultó del óxido ácido, entonces tenemos un ácido perclórico. Muy bien, ácido perclórico. Perfecto, entonces una vez más borramos esto de aquí.
ya tenemos al ácido oxácido que necesitamos para formar nuestra sal, que ya sabemos que es el ácido perclórico. Perfecto. Hasta aquí vamos muy bien. Ahora necesitamos un hidróxido. ¿De dónde venían los hidróxidos? Recordemos, los hidróxidos vienen de la combinación de un óxido básico más una molécula de agua. ¿Sí? Entonces, vamos a ocupar... ¿y de dónde viene ese óxido básico? Pues de la combinación de un metal más el oxígeno. En este caso vamos a ocuparle al cobre. ¿Sí? Vamos a ocuparle al cobre con su valencia más alta. El cobre tiene valencia 1 y 2. Entonces vamos a ocuparle con su valencia más alta. Cobre más 2 más oxígeno menos 2. ¿Sí? Esto nos va a dar como resultado, vamos intercambiando las valencias y de paso le simplificamos, ¿no? Por cierto, aquí pudiésemos dejarle así o también podemos simplificar, ¿no es cierto?, para obtener nuestro compuesto, y al final lo que tendríamos sería lo siguiente, ¿sí?, como ácido perclórico, incluso para ahorrarnos un poquito de espacio. Ahora, entonces, como les decía, ¿qué es lo que obtenemos aquí al final? Intercambiando las valencias, QO. ¿Por qué? Aquí estaba el 2, aquí estaba el 2, simplificamos, nos quedan los subíndices 1. Y esos ya sabemos que no se les pone, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaría esto? Óxido cúprico. Perfecto, ya tenemos a nuestro hidróxido, ya sabemos cómo, mejor dicho, nuestro óxido básico, ya sabemos cómo se llama, óxido metálico, que también es lo mismo, ¿cierto? Ahora vamos a obtener nuestro hidróxido, ¿sí? Entonces tenemos aquí el óxido cúprico, más, ¿qué teníamos que sumarle? Pues una molécula de agua. ¿Ya? Como era el proceso, intercambiábamos la valencia del metal, la valencia original del metal, que en este caso es el cobre, con el radical hidroxilo o oxidrilo. ¿Cuál era la valencia original? 2. ¿Sí? Con eso en este momento nosotros tenemos ya nuestro hidróxido, que sería obviamente el hidróxido cúprico, ¿no es cierto? Hidróxido cúprico. Perfecto. De momento ya tenemos a nuestros dos compuestos listos para formar nuestra sal oxisal neutra, ¿sí? Entonces, ahora mismo, sí, lo que vamos a hacer es a combinarlos. Entonces yo por un lado tengo aquí mi ácido más mi hidróxido. Bien, vamos a borrar estos porque ya los tenemos por acá. Sí. Entonces, me espero un ratito que voy a cambiar de marcador. Bien, entonces tenemos aquí ya los dos compuestos, el ácido oxácido y el hidróxido. Perfecto. Entonces nos dice que para formar directamente estos compuestos, lo que vamos a tener que hacer es intercambiar la valencia del metal, bueno, le anotamos primerito al metal, ¿sí? Y le intercambiamos la valencia del metal con el radical del ácido, ¿sí? ¿Cuál es el radical del ácido? Pues esto de aquí, ¿sí? Que en este caso sería el radical perclórico, ¿sí? Radical perclórico porque es el ácido perclórico, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí al radical, le ponemos entre paréntesis. ¿Cuál era la valencia del metal? 2. ¿Ya? Tenemos aquí nuestra sal, ¿sí? Nuestra sal oxisal neutra. Pero, para entender un poquito con más claridad este tema, vamos a hacerle de una forma desarrollada. ¿Sí? Decíamos que este era un proceso de neutralización. Entonces, lo que tenemos es, vamos a desarrollar un poquito la fórmula. Vamos a tener un radical perclórico, ¿sí?, unido a un
hidrógeno, más el cobre unido a 2 radicales oxidrilos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que me decía la teoría con respecto a la formación de estos compuestos, dice que resulta de la neutralización de los hidrógenos del ácido, que es el que tenemos aquí, ¿sí? Los hidrógenos, ¿sí? Del ácido, con los radicales oxidrilos del hidróxido. Pero en este caso tenemos 2 radicales oxidrilos. Por ende vamos a necesitar más hidrógeno para que se neutralice con estos, ¿sí? Con estos OHs y formen agua. Sí, eso es lo que se forma, agua. ¿De dónde voy a sacar el hidrógeno? Pues tengo que aumentar 1 mol más del ácido. Entonces, teníamos ya uno, aquí tenemos otro. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora sí, tengo los 2 OHs listos para neutralizar estos 2 hidrógenos. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se unen estos hidrógenos con estos OHs y lo que me resulta, ¿sí? Primerito son 1 y 2 moléculas de agua más, anotamos primero el metal y vemos cuántos moles de este metal existen. Tenemos únicamente 1 mol de cobre, ¿sí? Luego vamos al radical ácido. ¿Cuántos radicales ácidos tenemos aquí? Tenemos 1 y tenemos 2. Por ende, ClO. A ver, vamos a arreglar esto un poquito para que me vean. Vamos a ponerle acá abajo. Primero ya vimos que tenemos uno solo de estos y tenemos el radical del ácido. ¿Cuántos teníamos? 1 y 2. Perfecto. Entonces, como pueden ver, esta es la reacción química un poquito mejor explicada, ¿sí? Es la forma un poquito desarrollada de hacerles. Ahora, ¿cómo voy a nombrar a este compuesto? ¿Sí? Primero que nada, vamos a recordar cuáles eran los nombres de los ácidos y del hidróxido. Este era el ácido perclórico, ¿sí? En el caso de las sales oxisales neutras, la terminación ico u oso, voy a tenerlas que cambiar por las terminaciones ito o ato, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a tener primero la preposición per, ¿no es cierto? Per. A ver, perdón. Si tenemos per y la terminación ico, ¿no es cierto? Este ico yo le tengo que cambiar por la terminación ato. Sí, esa es la primera parte del nombre. Entonces, la primera parte del nombre sería perclorato, ¿no es cierto? Sí. Ahora, vamos al hidróxido. Ese va, digamos que a conservar en cierta manera su nombre, ¿sí? Entonces, era un hidróxido cúprico. Entonces, el cúprico lo vamos a dejar. Perclorato cúprico, ¿sí? En el caso de que estuviésemos trabajando con un metal de valencia fija, como son por ejemplo el sodio, ¿sí? Tuviésemos perclorato de sodio, ¿sí? Y se acabó ahí el tema de la nomenclatura. Listo, chicos, hasta aquí vamos a ver lo que nos corresponde a lo que son las sales oxisales neutras. La siguiente clase veremos las sales halógenas ácidas. Nos vemos hasta la siguiente clase.